difícil porque hay dos exposiciones brillantes. Ahora me toca a mí, vamos a ver cómo salgo de esto. Ahí está perfecto, gracias. Voy a hablar sobre el tema de la conciencia, el tema de lo que significó esta circunnavegación, y voy a hacerlo desde un objeto o dos para poder precisar más que un proceso completo. Voy a leer mi ponencia. El descubrimiento del Estrecho de Magallanes a finales de 1520 fue el primer paso para que la totalidad de las rutas marítimas se conectaran. Gracias a este descubrimiento, la primera circunnavegación al globo fue posible, lo que alteró las formas de calcular las medidas esféricas, latitudes, longitudes, que se tenían hasta entonces, y permitió que la noción de tierra-globo emergiese. La Tierra como planeta, en su dimensión geográfica, cosmográfica y filosófica, encontró nuevas referencias para ser definida, lo que, entre otras cosas, permitió que diferentes mundos, continentes, nodos comerciales, religiones, ecologías, astronomía, ¿no?, pudieran conectarse e interactuar, lo que despertó en Europa un interés político económico inmediato, que derivó en el surgimiento de una conciencia política de posesión, dominación y ocupación territorial generalizada a escala global, con el continente americano como referencia inicial. Una serie de preguntas habría que realizarse respecto a esto. ¿Cómo quedan registrados esta serie de hitos? Me refiero al descubrimiento, a la circunnavegación, o a la idea de nuevo mundo, ¿no?, que aparece un nuevo mundo. ¿Cómo fue transmitida y representada la importancia de esto para la época? ¿Y cómo se logró el convencimiento de que las cosas habían cambiado dentro de los innumerables actores y escalas que al mismo tiempo eran protagonistas? Me pregunto yo. Y estas preguntas funcionan para todos los reinos europeos. En este sentido, la conciencia de que algo cambió se logró gracias a una serie de discursos y principios epistemológicos que circularon e interactuaron entre las máximas autoridades, los intermediarios y todos, finalmente, los expedicionarios. Entonces, yo dividí en tres partes mi ponencia, que va a tener como protagonista dos objetos: un atlas, el atlas de Batista Añez, hecho entre 1544 y 1545, y la historia general y natural de las Indias, de Gonzalo Fernández de Oviedo, que curiosamente en el mismo año se estaba escribiendo. Desde ahí elegí tres formas con las cuales resumir un poco mis interrogaciones históricas. La primera parte, la línea. El atlas va a ser mi gran fuente con la cual, en cambio, Oviedo, voy a dialogar con él desde esta fuente. Esta imagen corresponde a la imagen número 4 del atlas de Batista Añez, que le pidió Carlos V, y esto no es menor este dato. Carlos V le pide para su hijo, Felipe II, el próximo heredero, ¿no?, que le haga un atlas que mide entre 21 y 28 centímetros, o sea, 21 de ancho y 28 de largo, compuesto por 15 imágenes que muestran los diferentes lugares del mundo. La particularidad del atlas, a diferencia de los otros que ya estaban saliendo en la época, es la cantidad de colores que solamente un rey podía pagar, o el gran emperador. Una de las primeras imágenes, esta, ahí, ¿sí?, específicamente la cuarta, tuvo como objetivo dejar trazadas las líneas, las rutas marítimas, que permitieron que el globo fuese navegado en su totalidad. Si bien la lectura más lógica de la imagen nos dice que estamos ante el hito de la primera circunnavegación, si tomáramos ambos trayectos azules, ¿cierto?, que aquí no se ven tan azules, pero que son azules, por separado podríamos hablar que estamos ante la ruta española y la ruta portuguesa. ¿Por qué no? No obstante, sabemos que se trata de la primera circunnavegación. La geografía se visualiza como un todo, si se fijan acá, y quedan definitivamente establecidos los contornos, ¿sí?, los contornos de las tierras descubiertas, demarcados los ríos, las montañas, las costas de este nuevo mundo que aparece gracias a esta primera expedición.
De alguna manera, hay un deseo de síntesis, de exponer todos los componentes del mundo y demostrar cómo estos se relacionan en una nueva totalidad. Surgen dos preguntas de inmediato. ¿Por qué esta es la cuarta imagen y por qué un hecho histórico se representa dentro de un atlas? Vamos a dejarlas por mientras ahí. La segunda imagen, yo voy a referirme solo a las 4 primeras y a la última, porque son 15, sería mucho, pero la segunda imagen, fíjense en estas, son preciosas, ¿no? Nos muestra la importancia desde el descubrimiento del Estrecho de Magallanes desde otra perspectiva. Aquí el estrecho es el punto más lejano, un minúsculo pasaje que sideralmente se percibe. Sin embargo, es el origen desde donde se construye la representación y adquiere el sentido que se desea transmitir. Su presencia es la que posibilita imaginar al globo en su esplendor, en sus diferentes escalas, pero ojo, con sus conexiones con otros mundos. El mundo natural, ¿no? Un poco lo que decía Dante, el mundo zodiacal, el mundo austral. El planeta que se observa al fondo de la imagen, foco expansivo de los significados de esta, exhibe frontalmente al estrecho como el punto de referencia que posibilita este ensanchamiento del mundo. Fíjense el estrecho, ¿no? En el corazón mismo. Podría haber sido otra cara de la esfera, pero es el estrecho, ¿no? El que está en el centro. Las características enunciadas a partir de estas dos imágenes nos permiten introducir algunas de las razones por las que denominamos al Estrecho de Magallanes un pasaje mundo, es decir, un espacio de apertura que resignificó la noción de planeta y desde el que se enlazaron y reprodujeron, gracias a la conectividad total de las rutas marítimas, los diversos mundos, continentes, ¿cierto? Nodos comerciales, religiones, ecología, a escala global, pero desde América. Esta propuesta conceptual de pasaje mundo aglomera simbólicamente y operativamente los significados y procesos relacionados al estrecho en el siglo XVI. Esta nueva conectividad que muestran las dos imágenes fue consecuencia del descubrimiento del Estrecho de Magallanes y su consecuencia, la circunnavegación, y generó esta conciencia de posesión, dominio y ocupación territorial, ¿cierto? Pero esta conciencia no solo fue de carácter territorial o económica o política, sino que también tuvo una dimensión humana, pues añadió a las geografías habitadas nuevas alteridades, con sus propias nociones temporales y cosmológicas. Se podría decir que la propia noción de humanidad sufrió alteraciones, como lo muestra esta imagen, la número 4, en donde por primera vez todos los colores humanos aparecen, algo que no sucedía en la cartografía de esa manera. No es casualidad que el último humano sea el Patagón, tampoco, y que esté relacionado con esa zona. Esta conciencia de cambio, imagínense que esto se lo está pasando Carlos V a su hijo, ¿no? Como un regalo de bolsillo, le está diciendo todos estos mensajes. Pero estos cambios también representan la ruptura con la antigüedad. Y esto quedó expresado también en el Atlas, en las imágenes 1 y 3, en donde se observa el traspaso del mundo de los dioses griegos al hombre moderno, con la ruptura de las columnas de Hércules y el muro que soporta toda esta imagen. Esta es la primera imagen del Atlas. Fíjense que Dios, ¿no? O Zeus pasando el mundo, se rompen las columnas de Hércules, ¿no? de Gibraltar, ¿no? Que de alguna manera marcaban los límites del mundo, y también el muro, ¿no? A la vez. Se podría afirmar que estas imágenes corresponden, y aquí el traspaso, ¿no? al mundo antiguo que tiene que variar, ¿no? y traspasarse el conocimiento. Esta es la tercera imagen, ¿sí? del Atlas. Se podría afirmar que estas imágenes responden a la sensibilidad del momento sobre un doble acontecimiento, el estrecho y la circunnavegación, que cambió el orden de las cosas. Son una síntesis de un conjunto de significados nuevos, inmensos, que por su complejidad solo podían ser representados en forma armoniosa, limpia, en una línea, en un discurso. Esto explicaría, por ejemplo, que en esta imagen no se muestren actores, trayectorias de ellos, ni los conocimientos ni tecnologías que hicieron posible este proceso. En efecto, en la imagen no hay barcos, es una imagen limpia, como si se tratase de un solo movimiento, de una sola línea, a pesar de que sabemos que duró 4 años la expedición, hubo muertes,
etcétera, etcétera. En este sentido, la línea azul en la cartografía homogeneiza como un asunto universal la travesía, la de la circunnavegación, al mismo tiempo que reduce los hechos a un solo momento, al de la gesta, el cual es el único digno de recordar, memorizar y desde el cual hacer y pensar la historia. Como lo señala Grusinski en su último libro, La machine à remonter le temps, escribir la historia para esta época es un ejercicio de reducción y homogeneización de los acontecimientos y los tiempos. La línea es la forma de escribir esta nueva historia que se abre desde este doble hito. Es la síntesis de los movimientos que lo lograron. La línea es la representación de todos los relatos de conquista, diarios de navegación, etc., pero también de los caminos y senderos seguidos por los conquistadores que permitieron que éste se pudiese conectar. En el primer capítulo de la historia general de la India, en el tomo 2, que se estaba escribiendo el mismo año, perdón, ahí está la línea, ¿no? Fernández de Oviedo, que esto es lo interesante porque estamos hablando con Añez, era el cartógrafo del rey, la mano derecha, por decir acá, y la mano izquierda era su historiador, Fernando de Oviedo, primer cronista, y él, fíjense cómo escribe y las palabras que utiliza. La conciencia me acusa y incita a que comience este segundo volumen de estas historias tocantes a la tierra firme. En el primero, almirante don Cristóbal Colón, descubridor y autor y fundamento de todos los descubrimientos de las Indias, sí, etcétera, pero fíjense ahí, y la orden de la historia me requiere, pide, que no solamente el almirante, sino el capitán Fernández de Magallanes, que descubrió aquel grande y famoso estrecho Austral, en la misma tierra firme, tome principio de este libro, es decir, una inversión histórica. Es decir, el inicio, hay una nueva línea, una nueva historia que comienza. Segunda parte, el círculo. La aparición del estrecho de Magallanes en 1520 no solo permitió que las rutas marítimas se conectasen, sino que también se instalara una nueva forma de pensar el significado de cómo habitar y transitar y representar el mundo. Este proceso de conciencia de habitar un nuevo mundo comenzó con la aparición de América en 1492 y se mantuvo por una serie de discusiones eruditas en Europa sobre los límites del ecúmene y del universo que se desarrollaron en las primeras 2 décadas del siglo XVI. No obstante, este cambio pudo encontrar una fuente material, epistemológica, desde donde proyectarse desde una nueva expedición que logró capsular todo esto, que fue Magallanes. Entonces, en este sentido, el descubrimiento de Magallanes resignificó las ideas del habitar, lo que hablábamos ayer también, y permitió un cuestionamiento abierto de las que se habían elaborado durante siglos, las zonas tórridas, inhabitables. Estas fueron, y aquí esto es lo interesante de esta imagen, y vuelvo a esta imagen, estas fueron reemplazadas por nuevas informaciones aportadas por esta expedición. Considerando estos antecedentes, aquí me gustaría señalar lo siguiente, que es el estrecho de Magallanes y la primera circunnavegación, la que hicieron posible que el mundo se desplegara, desbromamento, ¿cómo se dice en portugués? Un despliegue, ¿no? Hicieron que la tierra se desplegara como una tierra completamente habitable. La imagen nos habla, esta imagen, de despliegue, no solamente de develamiento. No solamente se devela el mundo, se despliega. El significado de este despliegue, de esta posibilidad de pintar el mundo como se decía para la época, de describirlo, de observar cada uno de estos elementos que lo componen, como si fuera un paisaje, es una categoría espacial nueva. En otras palabras, este doble hito de la circunnavegación que hace posible la puesta del mundo como paisaje. En esta transición de pasaje mundo a paisaje mundo, creemos que queda expresada en la imagen no solamente por la condición estética e histórica, que es muy clara en este atlas, ¿cierto? Porque visualmente queda muy marcado, ¿no? Esta idea de paisajística quizás, sino que también por la resignificación que adquiere el espacio terrestre. Se nos muestra la Tierra como un espacio fértil, rico, como si toda la Tierra fuera el pulmón del mundo. El verde transforma cada espacio en una tierra potencialmente rica, lo que hace que se convierta en un espacio deseable, una tierra que hace falta,
que hay que poseer y controlar, es decir, un objeto político. Ahora bien, la imagen nos muestra, en principio, cómo este espacio deseado y político se posee, circulando. Vuelvo a nuestro personaje, a nuestro cronista. Fíjense lo que escribe Fernández de Oviedo un poquito más abajo, ¿no? Es decir, en su último libro, el tomo, las partes estaban divididas por libros, por eso él utiliza esa frase. Dice, cito, este último libro, en esta segunda parte, he querido poner aquí para confundir las opiniones de los antiguos cosmógrafos y escritores que tuvieron que la Tierra que está debajo de los polos es inhabitable. Y por lo que vemos, se sabe ahora de muchos de la mar que lo han andado, por lo un moderno o doctor Barón nos enseña, con sus letras y experiencia y pintura, se ve lo contrario. Y porque yo hasta en fin del libro antes de he traído, y ahí habla de el Estrecho de Magallanes y cómo está unido, fíjense, mejor que ustedes lo lean, ¿cierto? Cómo se une la América con el mundo. En el fondo, lo que me interesan de estas palabras del historiador es que el Estrecho de Magallanes abre la posibilidad de pensar la Tierra como una sola extensión, un solo despliegue. Por ejemplo, aquí, en esta fuente precisa, América aparece como una extensión de Europa. Se observa la idea de conectividad total de las tierras, cuyo origen está asociado al estrecho. Inmediatamente después, en el párrafo que viene, fíjense rápidamente, dice lo siguiente, se refiere al mundo como si fuera una pintura, un objeto estético para deleitarse, creada por Dios, ¿cierto? Entonces, interesante cómo hay este autoconvencimiento en el corazón de la corona está siendo transmitido al rey para que esto pudiese adquirir un ribete imperial. Rápidamente, la tercera es la más corta de las partes. La tercera parte de la exposición es la última imagen del Atlas. Una imagen que nos muestra trazos de América y Oriente insertos en un espacio vacío, en un blanco que casi monopoliza el espacio. Es una imagen engañosa porque en una primera lectura podríamos decir que solo los lugares que interesan a la monarquía son puestos ahí y se descartan los otros. No obstante, el rol de la imagen o del vacío, ¿no? No es una simple coincidencia. ¿Por qué el vacío? ¿Qué intentó decir Añez al rey y al príncipe con esta imagen? El vacío no es desconocimiento ni tampoco no saber qué poner. El vacío, la imagen, funciona para dar continuidad a la idea de deseo, de querer apoderarse de aquello desconocido. Esto queda expresado bajo una doble acepción, como un espacio en donde se debe vaciar algo, significado, materialidades, imaginarios, y como un vacío relacionado al silencio de lo nuevo, a la incapacidad que hasta el presente se había tenido para posicionarse en esos lugares, lo que queda expresado en el blanco, que no es un no color. El blanco es una forma de comprensión que está estructurada en la idea de algo faltante, de algo desconocido. La geógrafa Carla Lois, que expresa respecto al blanco y que estudia para este siglo esta concepción, señala que el blanco es lo desconocido, es más bien una forma de expresar cierta insatisfacción respecto del conocimiento disponible y al mismo tiempo declama la imposibilidad de producir ese conocimiento, la inaccesibilidad a ese objeto geográfico en términos epistemológicamente aceptables. Y es más, y dice, vuelvo a citar, el blanco es un espacio abierto a la interrogación, es una teatralización ejemplar de la ruptura con el saber geográfico antiguo. Es también una reflexión sobre el lugar de ese saber antiguo en el contexto de una nueva visión global terrestre. Podríamos afirmar que el blanco constituye el futuro en la imagen. Es una llamada de atención hacia donde el rey y el príncipe debían poner su atención. El Atlas nos augura que la batalla estaría también en ese frente, lo que queda graficado en el marco, compuesto por espadas, armaduras, escudos. El único que tiene esas características en el Atlas. Cuando en esta invitación a evitar lo especulado, es una invitación a invertir el significado de lo desconocido que se tenía en la época antigua, es decir, la imposibilidad de habitar toda la tierra, aquello conocido como inculto, sin color.
Cuando hablamos de especulación no me refiero solo a lo monetario, sino también en ese sentido a inventar el mundo, a imaginarlo, a construir conocimiento sobre él. En efecto, desde esos años, gran parte de los avances científicos tendrán como contraparte lo especulado para construir sus cálculos y apreciaciones. La Terra Australis es un ejemplo de ello, y ya que se trata de una espacialidad construida en la especulación, pero que sirvió como contraparte epistemológica para realizar una serie de cálculos y redefiniciones de los espacios habitados. Por ello, y con esto termino, no es extraño que Fernández de Oviedo, en la página posterior a la cita del mundo como pintura, dejara explicitado lo relevante que era la especulación como principio motor de la época. Fíjense la última parte, cuanto más que no como experimentadores, como nuestros españoles, buscando el mundo, sino como especuladores. Es decir, hay una confluencia muy importante entre, en este caso, el Atlas, un regalo, ¿no? Que no es un regalo ingenuo, que hay que dejar de infantilizarnos estas imágenes, y las palabras que a la vez se estaban construyendo desde el historiador fijo, ¿no? El historiador real, oficial, en ese tiempo. Muchas gracias.